Yo actualmente soy docente de filosofía del Colegio Rafael Bombo. Ahí dentro del Colegio Rafael Bombo se lleva a cabo un proyecto que es Caminando la Palabra. Dentro de ese proyecto de Caminando la Palabra se lleva actualmente 14 años con los estudiantes del grado noveno, décimo once. Pues realmente soy egresado de la Universidad Colombiana y actualmente estoy como terminando mi tesis para graduarme en la maestría en filosofía latinoamericana en la Universidad de Santo Tomás. Uno de los vicios que yo he tomado de la filosofía realmente cuando vamos a hacer ponencia es leer. Entonces si me permiten leer, entonces voy a leer lo siguiente. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien, mi ponencia escrita se divide en tres momentos. Dentro del proyecto de Caminando la Palabra, pues realmente podemos identificar que hay como una tensión, bueno, una grieta entre el currículo escolar y la realidad material concreta. De cierta manera, le iba contando que mi ponencia se divide en tres partes, pues realmente contar sobre un distanciamiento, una tensión sobre el currículo escolar y sobre la realidad material concreta. Luego le voy a contar un poco sobre cómo esa realidad material concreta y ese currículo escolar de cierta manera lo intenta acercar o cerrar con el proyecto de Caminando la Palabra. He tomado ese concepto del otro, me parece que es supremamente importante entender al otro desde el término de Enrique Dulcer, que es una cuestión del reconocimiento del otro en cuanto al otro a partir de su dignidad plena, y pues realmente voy a cerrar como con alguna pregunta reflexiva. Entonces, si me permiten leer, dice: en EIPA existe una tensión palpable entre la realidad cotidiana que viven los jóvenes y el discurso ejecutivo que se imparte en las aulas. A diario, nuestros estudiantes transitan por barrios marcados por la desigualdad, la violencia y la exclusión social. Sin embargo, al llegar al colegio se encuentran con contenidos que, aunque valiosos, a menudo quedan desconectados en su experiencia vital. Esta brecha entre el currículo prescribe y lo que el entorno le exige genera en muchos adolescentes un imaginario fragmentado de paz, teñido por relatos de miedo, estereotipo de pureza y resignación ante la violencia. Frente a este panorama surge la pregunta que guía el proyecto de Caminando la Palabra: ¿cómo construyen estos jóvenes su propia visión de un futuro pacífico cuando las estructuras sociales les impone agenda del conflicto? Identificar estos imaginarios de paz no es un ejercicio meramente descriptivo, sino un paso crucial para transformar la dinámica de exclusión. Solo comprendiendo las narrativas que circulan en su vida podemos diseñar intervenciones pedagógicas que cierren la distancia entre la escuela, la comunidad y que empoderen a los estudiantes como verdaderos artífices de la convivencia armónica. En EIPA, la vida cotidiana de muchos jóvenes transcurre entre el bullicio de las calles inundadas por motocicletas y el rumor constante de historia de violencia. Algunos viven a pocos metros de escenario de violencia, otros de lugares donde la ausencia de oportunidades económicas refuerzan la sensación de impotencia. Sin embargo, al ingresar al aula, estos mismos estudiantes se enfrentan a un currículo que, aunque sólido en sus contenidos históricos y literarios, rara vez dialogan con sus realidades inmediatas. Esta desconexión crea una grieta profunda. Por un lado, la escuela transmite ideales de paz basados en conceptos universales. Por el otro, el entorno local repite narrativa de conflicto, exclusión y desigualdad. En este terreno intermedio, donde el discurso educativo choca con la experiencia vital, que emerge en un imaginario de paz fragmentado. Muchos adolescentes conciben la paz como ausencia de disparos o simplemente como la tregua temporal ante la próxima confrontación. Otros, influenciados por relatos familiares o mediáticos, asocian la paz con resignación. Callar para no convertirse en blanco de violencia. Estos imaginarios, en apariencia pragmático, reflejan un miedo latente y una baja expectativa de transformación social. Otra pregunta que guía Caminando la Palabra es buscar comprender cómo, a pesar del ambiente adverso, los jóvenes logran articular visiones propias de un futuro pacífico. ¿Qué elemento de su comunidad rescata cuando imaginan la paz? ¿Cómo combina las enseñanzas formales con su experiencia callejera para dar forma a sus narrativas? Reconocer esta visión es esencial, pues solo así podremos diseñar intervenciones pedagógicas que fortalecen su sentido de agencia y cierren la brecha entre la teoría y la práctica. Solo poner el diálogo, la voz de los estudiantes con el discurso escolar, logramos que la educación debe ser un mero transmisor de ideales y se convierta en un verdadero espacio de la construcción colectiva de paz. Sí, continúo. Al contrastar el profundo distanciamiento entre el currículo escolar, orientado a contenidos académicos, estándares de desempeño y preparación para el mercado laboral,
y la realidad material de los jóvenes de Neiva surge caminando la palabra, como una propuesta pedagógica capaz de cerrar esta grieta. Dirigido por estudiantes del grado noveno, décimo y undécimo del Colegio Rafael Bombo, el proyecto articula los saberes formales con las vivencias cotidianas de los niños y niñas de 7 a 15 años del barrio de Las Camelias, un territorio marcado por la precariedad urbanística, el abandono institucional y la violencia estructural. Siguiente, por favor. Pues les cuento que el proyecto Caminando la Palabra se ubica en la Comuna 10, en el barrio de Las Camelias, donde históricamente realmente ha sido marginado y excluido. Hubo un tiempo realmente donde el plan de ordenamiento territorial no los incluyó porque no estaba formalizado y por un principio de legalidad. Lo otro es que este barrio de Las Camelias, de cierta manera, tiene una herencia de la violencia, que una gran parte de sus pobladores vienen desplazados del conflicto armado. Es decir, que son derragados de sus tierras y buscan nueva forma de territorialidad o nueva forma de ser ahí, en términos Heidegger, buscando posibilidades de forma de ser en un territorio concreto. Continúo. En este encuentro no solo acerca el colegio al barrio, sino que transforma el distanciamiento inicial entre el currículo formal y la realidad social en un espacio fecundo de coaprendizaje. En ese proceso, los estudiantes del Colegio Rafael Bombo descubren que su formación académica no está desconectada de los problemas reales que afectan a su comunidad, sino que puede convertirse en una herramienta para comprender y transformar su entorno. Al mismo tiempo, los niños y las niñas del barrio de Las Camelias, territorio históricamente excluido, marcado por el abandono estatal y la precariedad urbana, experimentan la escuela no como una institución lejana o burocrática, sino como un espacio de encuentro, de reconocimiento y de identificación de su experiencia vital. Es precisamente este reconocimiento mutuo, este acto de mirarse y escuchar sin jerarquía ni prejuicio, lo que da cuerpo a la noción de alteridad ética propuesta por Enrique Dulce. Para Dulce, la alteridad no es simplemente una tolerancia pasiva de la diferencia ni aceptación condescendiente del otro. Al contrario, implica una apertura radical al rostro del otro como portador de una dignidad irrenunciable, una interpelación ética que nos obliga a salir de la comodidad de nuestra certeza y responder activamente con responsabilidad. En otras palabras, el otro, especialmente el otro oprimido, visibilizado, marginado, no puede ser comprendido desde los marcos de nuestra propia lógica dominante, sino desde su propia realidad, su palabra, su historia, su dolor y su esperanza. Bueno, esto sí es interpretación mía de la alteridad de Dulce. Realmente cuando se habla mucho del otro, realmente hablamos del otro, de que es distinto a nosotros, el que no, todo aquel que marca de cierta manera o es distinto a nuestra individualidad, pero no se reconoce el otro como una forma de alteridad y una responsabilidad ética que se tiene con el otro individuo. Entonces, este proyecto de Caminando la Palabra toma de cierta manera esa noción de alteridad de Enrique Dulce y se le enseña de que hay que tener una responsabilidad ética con el otro. Continúo. Caminando la Palabra encarna esta ética de la alteridad en su diseño pedagógico y en su práctica concreta. No se trata de llevar saberes desde la escuela hacia el barrio como si el conocimiento estuviera únicamente del lado institucional. Tampoco se trata de imponer una visión moralizante de lo que debe ser la paz. Se trata, más bien, de generar un espacio horizontal en que la experiencia de los niños de Las Camelias sea validada como fuente legítima de saber, en el que su palabra sea escuchada como un testimonio valioso y en el que su realidad no sea objeto de lástima, sino como punto de partida para la construcción colectiva de nueva forma de convivencia. Asumir la alteridad como principio activo, Caminando la Palabra no busca enseñar paz, sino construirla en un vínculo concreto con el otro. Allí donde el reconocimiento ético se traduce en acciones transformadoras. Los estudiantes del Colegio Rafael Bombo, al diseñar y facilitar los talleres, no se posicionan como salvadores de lo más pequeño, sino como jóvenes que también han sido atravesados por la misma estructura de desigualdad y que ahora, desde su experiencia formativa, pueden tender puentes de solidaridad y reciprocidad. En este sentido, la alteridad no es un concepto abstracto, sino una práctica viva que se manifiesta en cada juego compartido, en cada historia contada y en cada silencio acogido con respeto. Continúo. Además, Caminando la Palabra despliega una serie de talleres lúdicos pedagógicos en los que alumnos de los grados 9, 10 y 11
diseñan y facilitan juego de rol, dramatizaciones y dinámicas de creación colectiva de relatos. Cada actividad busca que los pequeños compartan sus propias historias de resistencia, solidaridad y esperanza, mientras los mayores ponen a prueba su aprendizaje en comunicación, pensamiento crítico, valores ciudadanos. De esta manera, siguiente por favor. De esta manera, los contenidos del currículo, ya sean tema de literatura, historia o ciudadanía, cobran nueva significación al convertirse en herramientas para comprender y transformar la vida comunitaria. Al poner en práctica la actividad, caminando la palabra trasciende la mera ausencia de violencia, una paz pasiva, ¿cierto? Que siempre se ha enseñado desde la jaula conceptos abstractos de lo que entendemos la paz, pero se encuentran con una paz totalmente distinta entre la realidad material concreta donde circulan los diferentes estudiantes. Para construir una paz activa, es decir, una paz transformadora, de que yo el ideal abstracto no se quede solamente en el vacío, sino que realmente esa parte conceptual que se lleva, ¿cierto?, sea objeto de transformación en un contexto determinado, porque somos sujetos situados en un determinado lugar en el mundo, o en el ser en el mundo. Al facilitar espacio de escucha y co-creación, se convierte en agente de cambios capaces de replantear su propio rol social. El proyecto Caminando la Palabra ha evidenciado que la educación puede y debe trascender la frontera del aula para convertirse en un motor de transformación social al identificar y reducir la grieta que separa el currículo. Es lo que estaba haciendo mención desde el inicio, de que hay una fuerte grieta, yo lo llamo de cierta manera un distanciamiento dentro de los conceptos teóricos, filosóficos que se enseñan entre la aula con nuestra propia realidad material concreta, que a veces no son suficientes elementos para que los jóvenes puedan leer o hacer lectura de un determinado contexto. El resultado del proyecto de Caminando la Palabra busca una paz activa que se construye en el encuentro y en la acción conjunta, al experimentar la escuela no como un espacio estático, sino como un taller de vida. Tanto los alumnos del Colegio Rafael Bombo como los más pequeños se convierten en agentes de cambio capaces de transformar su microcosmos social. La dinámica de dramatización, creación de historia y juego de rol, lejos de ser simples actividades, se erigen en herramientas poderosas para resignificar nociones pasivas de paz, entendidas únicamente como ausencia de violencia, y sustituirlas por una paz dinámica, cimentada en la justicia, la equidad y la participación comunitaria. En definitiva, Caminando la Palabra demuestra que la construcción de paz no es solo un logro que se alcanza de manera aislada, sino un proceso colectivo que brota del reconocimiento recíproco de nuestra condición humana compartida. Cuando los estudiantes del Colegio Rafael Bombo y los niños de Camelia se encuentran en un diálogo igual de respeto, se siembra la semilla de una convivencia auténtica y duradera. Pregunto, ¿no es este reconocimiento profundo del otro, de su historia, de su dolor, sus sueños, el verdadero cimiento sobre el cual edificarse toda pedagogía para la paz? ¿No radica precisamente en esa capacidad de escuchar y responder éticamente al llamado del otro la posibilidad de transformar nuestra escuela en espacio de esperanza? Tal vez de tanta fragmentación, Caminando la Palabra nos ofrece una clave esencial. La paz no se enseña, sino que se camina. Finalmente, el proyecto se convierte en un verdadero ejercicio de pedagogía crítica desde el sur, porque hay que construir desde el sur para el sur y la región surcolombiana, que se asume que la educación no solo puede ser liberadora si parte del reconocimiento real del otro en su contexto. Reconocer al otro en su dignidad implica comprometerse con él, responder a su sufrimiento y acompañar su proceso de esperanza. Así entendido, Caminando la Palabra se sitúa en el horizonte de una pedagogía ética, política y transformadora, donde la paz no solo es un contenido que se memoriza, sino un valor que se practica caminando, dialogando y construyendo juntos. Gracias.